Salve Regina. Bienvenidos a nuestra sesión 12 de formación sobre el misterio de la fe, la Eucaristía. Decíamos que el milagro de la multiplicación de los panes se encuentra dentro del libro de los signos en San Juan. Y el signo es tan importante que está en los 4 evangelios. Y incluso se encuentra 2 veces en San Marcos y Mateo. Por lo tanto, hay una totalidad de 6 veces contado el milagro en los evangelios. Entonces, se trata de claramente un signo muy importante. El signo es evidentemente eucarístico y en las próximas sesiones nos vamos a dedicar a argumentar el por qué. Tanto en los 2 grupos, en la primera y en la segunda multiplicación de los panes, hay una identificación fundamental en los gestos y acciones que realiza Jesús. ¿Cuáles son esas acciones que se repiten en todos los relatos de la multiplicación de los panes? 1. Tomó los panes. 2. Pronunció la bendición. 3. Los partió. 4. Dio los panes a sus discípulos. 5. Dando gracias los partió, es decir, dio las gracias. A su vez, estas acciones que se repiten en todos los relatos de la multiplicación de los panes pueden quedar iluminados si vamos a los relatos de la última cena. Estos son Mateo 26, versículos 26 y siguientes, Marcos capítulo 14, versículos 22 y siguiente, Lucas capítulo 22, versículos 19 y siguiente, y la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, versículos 23 y 26. Si ustedes analizan y leen estos textos, se encontrarán con las siguientes acciones. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió, los dio, dio las gracias, lo bendijo. Por tanto, hay una clara identificación en las acciones que se cuentan de Jesús en los relatos de los evangelistas con las acciones que se relatan en la última cena. Se puede hacer un paralelo entre ambas. Entonces, antes de seguir, es necesario hacer un pequeño paréntesis para ver qué es lo que realmente ocurrió en la última cena, aquella noche antes de que Jesús fuera entregado a su pasión y muerte en la cruz. Todos los padres de la Iglesia que han disertado acerca de el excelentísimo sacramento de la Eucaristía, muy abiertamente han profesado que nuestro Redentor instituyó este admirable sacramento de la Eucaristía en la última cena, cuando, después de la bendición del pan y del vino, con explícitas y claras palabras, atestiguó que daba a los apóstoles su propio cuerpo y su propia sangre bajo los signos del pan y del vino. Entonces, ¿qué es lo que el Señor
quiso mandatar cuando dice, haced esto en memoria mía? Bueno, claramente no estaba mandatando repetir aquella cena, ni repetir una cena. Acá lo que él mandata es algo inaudito, algo infinitamente superior, es algo sublime que mandata a los apóstoles, algo inimaginable por ningún ser humano. Nos encontramos en el contexto de una cena ritual que conmemoraba el acontecimiento fundamental del pueblo de Israel. Se trata de la liberación de la esclavitud de Egipto hacia la libertad y la alianza que se concreta en el desierto. Lo que ocurrió allí, esta liberación, fue mediante una víctima, el Cordero Pascual. Ese cordero debía ser elegido por no tener ningún defecto y ninguna mancha. Era una víctima que iba a tener que derramársele la sangre para que el pueblo pudiera, para que los hebreos pudieran ser liberados de la esclavitud y se realizara la Pascua, es decir, el paso de la esclavitud hacia la libertad y se pudiera concretar mediante esta liberación y mediante este cordero degollado la alianza, la antigua alianza que queda sellada allí a los pies del monte Sinaí, como vimos en una sesión completa, ¿verdad? Entonces, mediante el derramamiento de la sangre de esta víctima, de este cordero, se concreta esta alianza entre el pueblo y Dios, la comunión del pueblo y Dios, que el pueblo entiende por boca de Moisés que no se mantendrá si ellos no son fieles a la voluntad del Altísimo. Y si no son fieles, el pueblo viviría en las tinieblas y sería un fracaso. Bien, en ese contexto se estaba celebrando la última cena y en ese contexto es donde Jesús dice a los apóstoles, les revela que ese cordero y esa Pascua no era más que figura de Él y de su Pascua al Padre. Él es ese cordero sin mancha y sin defecto, la víctima perfecta para el sacrificio perfecto de la nueva alianza que se sella mediante la sangre derramada por Jesucristo en la cruz. Solamente mediante la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo se realiza aquello que era figura en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que el Señor mandata es que mediante los apóstoles y los sucesores apostólicos, es decir, el ministerio ordenado, se representara, es decir, se hiciera presente aquella hora del sacrificio de la cruz y que ya entrega él, ya muestra, adelanta en aquella última cena bajo los signos del pan y del vino. Entonces, lo que él mandata conmemorar es que mediante el ministerio apostólico se haga presente perpetuamente a través de la Iglesia el misterio central de nuestra salvación, el misterio de la muerte, crucifixión, de la crucifixión, muerte y resurrección del Señor. Y que para que se pueda hacer presente, tiene, bajo la acción del Espíritu Santo, estar presente sustancialmente la víctima.
Jesucristo, muerto y resucitado y glorioso. No es que se repita el misterio de la cruz una y otra vez, sino que bajo la acción del Espíritu Santo se hace presente real, verdadera y sustancialmente con el sacrificio de la cruz. Y así puede realmente el hombre ser parte de la dinámica de la entrega del Señor y realizarse la nueva y eterna alianza. Entonces, eso es lo que ocurre en la última cena, aunque en las sesiones posteriores vamos a entrar en los detalles de la institución de la Eucaristía. Ahora bien, en cuanto al Evangelio según San Juan, se trata del texto más tardío. Estamos hablando del 90 después de Cristo en que se escribe. Y este es el único evangelio que no tiene un relato de la institución de la Eucaristía. Entonces, los padres de la Iglesia siempre han argumentado que esto se debe a que ya a esa altura se daba por sabido por todos los relatos de la institución de Mateo, Marcos, Lucas y la carta a los Corintios. Una se daba por conocida, pero lo otro es que ya se llevaba muchos años celebrando la Eucaristía. Ya la primitiva comunidad cristiana celebraba la Eucaristía desde los primeros años después de que el Señor mandató conmemorar este misterio sagrado. Entonces, podemos ver por una parte de que en el Evangelio, según San Juan, se ve reflejado ya los módulos litúrgicos usados en la misa de los primeros años. Y como no cuenta él el relato de la institución de la Eucaristía, cobra una relevancia pero esencial el relato de la multiplicación de los panes en este Evangelio y el discurso del pan de vida que veremos ya prontamente. Salve.